Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En la edición especial del sello de correos de 3,5 €, dedicado a la efeméride del 50 aniversario de la llegada del primer hombre a la Luna, podemos leer lo siguiente. España, cuya historia está llena de descubrimientos, nos ha ayudado a dar este paso gigantesco para la humanidad. Sin las vitales comunicaciones mantenidas entre el Apolo 11 y la Estación Espacial Apolo Madrid en Fresnedillas, podemos afirmar que nuestro aterrizaje en la Luna no hubiera sido posible. Declaraciones de Neil Armstrong en Madrid el 6 de octubre de 1969. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenida al episodio 198º del podcast del coleccionista de Todo Colección. Se va a cumplir el 55º aniversario de la llegada del primer hombre a la Luna y tenemos el privilegio de contar con la colaboración de Carlos González Pintado. Carlos trabajó en la NASA desde el año 1968, justo antes de que se lanzara el Apolo 7, y participó en todos los viajes Apolo de la misión Apolo-Soyuz, el Skylab, el transbordador espacial y todos los vuelos científicos robotizados en sus 43 años de servicio. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Carlos, muchísimas gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Lo de jubilado es un decir porque usted no para. No paro porque era una pena que después de esos 43 años de trabajo y de experiencia, pues todo eso se perdiera sentándome en un sillón a ver la televisión y tomarme una cerveza. Pensé que había que divulgar y que cuanta más gente supiera de mi experiencia, pues mejor. Y de ahí mi afición a escribir un poquito y a hacer conferencias y este tipo de cosas. La infancia es muy importante en el desarrollo de la vida adulta. ¿Qué querías ser de mayor? Pues sorprendentemente mis inclinaciones cuando yo era un niño no tenían nada que ver con lo que sucedió posteriormente. Yo tenía mucho interés por la medicina. Yo quería ser médico. Y de hecho, conforme fui creciendo en edad, pues fui incluso especializando mis gustos dentro de la medicina. Y de ser un simple médico pasé a que me gustaría ser cirujano. Y mi siguiente paso fue ser cirujano cardiovascular. O sea que lo tenía clarísimo. Sin embargo, claro, llegó el momento en que uno se hace ya lo suficientemente mayor como para acceder a la universidad y empezar una carrera como medicina, y ahí es donde tropecé con el problema grandísimo de que era una carrera extremadamente cara, de que los libros eran carísimos y de que mi familia no podía afrontar un gasto de dinero de esa categoría. Y eso, de alguna manera, no es que truncara mi vocación, sino que me hizo buscar alternativas para conseguirme algún tipo de trabajo que pudiera sufragar el gasto de una carrera como medicina. Es decir, mi intención era seguir siendo médico, pero me dio por la electrónica, que era mi segunda afición. Conseguí una beca en Estados Unidos y estuve estudiando el preuniversitario en Estados Unidos. Eso me dio además unas salidas fenomenales porque mi nivel de inglés era buenísimo. Como empecé a estudiar en ingeniería industrial en la rama electrónica, pues un día vi un anuncio en un periódico que pedían técnicos para la NASA, para el seguimiento de satélites, que tengan un buen inglés y una base de electrónica y tal. Y yo dije, pues este anuncio parece que está escrito para mí. Y a partir de ahí, pues todo fue más o menos rodado. Pero vamos, mi intención inicial era trabajar, si me cogían, trabajar un par de años, adquirir una cierta experiencia, ponerlo en mi currículo y que de alguna manera eso sirviera para encontrar la forma de volver a mi vocación inicial, que era la medicina. Qué interesante. Vamos a echar un poquito para atrás. ¿Recuerdas tus primeros cromos, juegos, regalos de Reyes? Pues sí lo recuerdo, pero es que hablamos de una época, claro, con la edad que yo tengo,
Los regalos habituales en Reyes, sobre todo de la familia, eran ropa, por decirlo de alguna manera. O sea, yo cuando me daban una cajita y me decían, mira, este es el regalo de Reyes de tu tía Concha, pues yo cogía la cajita aquella y cuando no me miraba nadie la agitaba. Y la agitaba a ver si sonaba o no sonaba. Si no sonaba, ya sabía lo que era. Era ropa, era un suéter, unas camisetas, unos calcetines o lo que fuera. Y solía ser ropa. Pero también tuve la suerte, pues, que en un par de ocasiones, pues, vinieron cosas como un mecano era un mecano muy simple, pero bueno, un mecano con el que pasaba muchas horas haciendo construcciones, unos patines con los cuales aprendí a patinar, unos juegos reunidos que en aquella época eran muy socorridos y que eran juegos de mesa, pero que se pasaba muy bien con ellos. Y es lo que recuerdo, no recuerdo haber tenido regalos como los que tienen los niños ahora. Lo único que sí recuerdo con verdadero cariño es unos Reyes en que me regalaron una bicicleta. Y aquella bicicleta fue mi orgullo durante muchísimo tiempo. Hombre, una bicicleta era el camino a la independencia. Por eso. ¿Tienes algún familiar coleccionista? No, es curioso, pero lo he estado pensando y ni mis hermanos, ni mis primos, ni nadie le dio por coleccionar nada. De hecho, yo al principio incluso pensé en hacer un par de colecciones, pero eran colecciones de tipo álbumes de cromos y aquello pasó sin darme realmente cuenta, ¿no? Ninguno de mis familiares colecciona, no somos coleccionistas. Pues fíjate que han salido cromos de la carrera espacial. Hablábamos de regalos y el regalo del inglés. Mencionabas tu experiencia que te cambió la vida. Sí, me la cambió y además es curioso porque surgió de una forma un poco peculiar. Yo, debido a la época en que me crié, no tuve más remedio que ser muy independiente y solucionarme yo un montón de cosas a una edad extremadamente temprana. Entonces, cuando llegaba el momento de hacer la matrícula para el instituto, para los estudios y tal, era yo el que lo gestionaba todo, porque mi padre no podía, no es que él no quisiera, sino que estaba muy ocupado y no podía. Entonces, yo lo hacía todo. Cuando no me encontraba bien y estaba enfermo, pues me iba al médico yo solo. Y recuerdo que vivía en la plaza del 2 de Mayo y tenía que ir al médico a 4 estaciones de metro, a Ríos Rosas. Y me lo hacía yo solo con edades increíblemente pequeñas. Entonces, pues bueno, eso de alguna manera me marcó en mi forma de actuar. Cuando estaba estudiando bachiller, mi profesora de inglés, en la clase que teníamos de inglés, pues yo era el más avanzado de la clase, el que hablaba mejor inglés. Y ella me dijo, creo que en los Estados Unidos dan unas becas para estudiar allí, tú que estás ya terminando el bachillerato, pues para hacer el preuniversitario y tal, si te acercas por la embajada, pues igual. Y ni corto ni perezoso, yo no pregunté a nadie, me fui a la embajada, pregunté, me dijeron, sí, hay que rellenar esta solicitud, la rellené yo, la presenté yo, me presenté a unos exámenes y a unas entrevistas que me hicieron y solamente cuando ya la cosa estaba muy avanzada, se lo comuniqué a mis padres. Les dije, oye, que he pedido una beca para irme a estudiar a los Estados Unidos y a lo mejor la saco porque en esto empezamos 200 y pico y me parece que quedamos 20 nada más y me parece que la cosa va por buen camino. Y mi padre dijo, pues me parece muy bien, si tú crees que esto te va a servir y estás a gusto y quieres ir, pues adelante. Mi madre no le pareció tan bien. A mi madre eso de irse a Estados Unidos tan lejos, alejado de la familia, además era un año entero de estancia. A mi madre le hizo muy poca gracia, pero bueno, al final la mujer pues también pasó por ello y al final me dieron la beca, me fui a Estados Unidos, estudié el preuniversitario allí, en un high school. Cambió mi vida por completo y cambió no solo por el aprendizaje del idioma. Yo cuando fui a Estados Unidos pensaba que hablaba un inglés fenomenal. Luego resultó al llegar allí que no era así, que lo que yo hablaba y lo que de verdad se hablaba en Estados Unidos se parecía muy poco. Pero en poquísimo tiempo cogí una velocidad de pensamiento y de hablar y de escribir en inglés fenomenal. Bueno, llego al extremo de que en Estados Unidos, en el high school, se hacen muchísimas redacciones. Forma parte de las clases. En todas las clases hay que hacer, redactar cosas. Sin embargo, aquí en España no se hacían redacciones de nada. Así que yo no estaba acostumbrado a redactar en español, pero me acostumbré a redactar en inglés. Y me acostumbré de tal manera, porque no tenía más remedio, que a la vuelta de Estados Unidos, cada vez que tenía que escribir algo, lo escribía primero en inglés y luego lo traducía, porque me era mucho más fácil escribirlo en inglés que escribirlo en español. Bueno, pues además ese viaje cambió mi forma de ver la vida. O sea, estamos hablando de que
salgo de España en 66, sí, en el 63, y me encuentro con un país que nos llevaba 25 o 30 años de adelanto, tecnológico y de pensamiento y de forma de vivir. Y aquello me hizo ver las cosas de una manera totalmente diferente. Y además tuve la suerte de que gracias a eso aprendí a diferenciar qué era lo bueno de un sitio y qué era lo bueno de otro sitio. Y aprecié mucho más las cosas que teníamos en España, que hasta entonces no me había fijado. O sea que fue un viaje y una experiencia que efectivamente cambió mi vida. Y además, gracias a ese conocimiento del idioma, luego conseguí la plaza en la NASA. Uno de tus muchos viajes a Estados Unidos. Carlos, el desarrollo de las telecomunicaciones de España y que en esos ustedes tuvieron un gran protagonismo. Yo empecé en Telefónica, yo fui a la NASA después de estar en Telefónica y de hecho yo estaba en un radioenlace de 8.000 megaciclos, que en aquella época era casi ciencia ficción, que ya Telefónica tenía radioenlaces de muy alta frecuencia y muy modernos. Sí, es la condenada orografía de este país. A ver, no hay más remedio. Si hay que salvar montañas, hay que salvar montañas. Y la solución es tirar un cable larguísimo que cuesta muchísimo dinero y que hay que enterrarlo y que cualquier día un campesino pasa con su arado y con su tractor y arranca el cable. Y reparar un cable de esos no era ninguna tontería. Así que una torre con un transmisor, pero si es que además se transmitían potencias increíblemente bajas, del orden de vatios. Nos extraña que no se haya hecho un biopic con tu historia, porque tú has cumplido más que el sueño americano. De momento hay un libro, es El Gran Salto al Abismo, escrito por Jesús Sáez y que está publicado por Nest Dur Publishers y está disponible en Todo Colección como no podría ser de otra forma. Pero es que tu historia es muy, muy especial. Pues muchas gracias. Yo no pensaba que fuera así y de hecho cuando Jesús se puso en contacto conmigo fue porque oyó una entrevista que me hicieron en la Fábrica de la Ciencia y le gustó lo que conté y se puso en contacto conmigo y me dijo, hombre, yo creo que eso que tú cuentas debería estar en blanco y negro, eso deberíamos de escribirlo. Pero yo no quería, nunca he sido proclive a exponer mis cosas en blanco y negro. Yo creo que la divulgación, y sobre todo la divulgación científica, debe ser algo asequible a todo el mundo y gratuito totalmente. Por eso en el blog que yo tengo, pues todo el mundo tiene acceso a él sin necesidad de ningún canon, ninguna cosa. Y yo pensaba, no, un libro, si hacemos un libro que relate un poco mi vida, pues va a haber que editarlo, la gente va a tener que comprarlo, se va a gastar el dinero y yo no. A mí eso no me hacía mucha gracia. Sin embargo, resultó que mi amigo Jesús Sáez es un gran vendedor y consiguió venderme la idea. Y me aseguró que, claro, todos los pasos que iba a dar durante la escritura del libro, yo lo iba a leer y iba a refrendarlo o no refrendarlo, a quitar cosas o añadir cosas. Y dije, bueno, por probar que no pase nada. Y empezamos a trabajar y tardamos 2 años en escribir el libro. Hombre, es una tarea importante y muy fácil es escuchar los podcasts de la Fábrica de la Ciencia, donde las intervenciones de Carlos son espectaculares porque tienen un detalle de todas las misiones de los astronautas. Es una maravilla. Pero Carlos, antes de que nos digas que no eres coleccionista, si nos puedes comentar esos objetillos, esas cosas extraordinarias, fotografías, tienes autógrafos con muchos astronautas, maquetas, documentación. ¿Esa colección cómo es? Bueno, yo es que considero que eso no es ser coleccionista, eso forma parte de mi vida. Los diplomas que me dio NASA en su día por acciones que merecían el diploma, pues son un orgullo para mí y yo los tengo, la mayor parte de ellos, no todos porque es que no me cabrían en ningún sitio, pero los que yo considero más importantes, pues los he enmarcado y los tengo en la pared. Y además NASA me distinguió con un honor increíble cuando me jubilé, que fue concederme la medalla al mérito público excepcional. Y eso es el galardón más grande que concede NASA a los no nacidos en Estados Unidos por aportaciones a la NASA. Y lo tengo yo y no sé cuánta gente más lo tendrá en España, pero muy pocos. Entonces, eso para mí es un gran orgullo. Todas esas cosas, mis maquetas, todo eso forma parte de mi vida. Hay que tener en cuenta que 43 años de una vida es casi más de la mitad de la vida. Y durante 43 años yo he estado trabajando con naves espaciales, con sondas espaciales, con astronautas, con vuelos tripulados, con vuelos robotizados. ¿Cómo no voy a tener
alguna maqueta de esas cosas, las tengo, efectivamente, pero no considero que sea un objeto de colección. Vamos, de hecho, son mis objetos que forman parte de mi vida y lo que hagan con ellos mis hijas cuando yo deje de estar aquí es cosa de ellas. Seguro que irán para un museo. Carlos, lo de las muestras de minerales de la Luna, los regolitos que estuvieron extraviados, con lo que costó traerlos aquí, a casa, unos portes muy caros como para despistar la carga. Según las noticias que teníamos, todo eso estaba perfectamente catalogado y, ¿cómo decirlo? Había un paquete para una persona, había un paquete para otra persona y había un paquete para otra persona. Y lo que se hizo con esas cosas después es otra guerra. Por ejemplo, salvo que yo esté equivocado, al que entonces era presidente de gobierno o vicepresidente de gobierno, el almirante Carrero Blanco, NASA le regaló una roca lunar. Esta roca lunar yo creo que fue a título personal, se la regalaron a él como persona. Esa roca lunar pasó a sus hijos y luego sus hijos la donaron al Museo Naval. Yo considero que es un acto maravilloso, vamos. Y salvo que yo esté equivocado, insisto, esa roca está expuesta en el Museo Naval. Lo que pasó con las otras rocas no lo sé. Ya sabes que hay leyendas urbanas por todas partes y lo último que sé es que en el centro de visitantes de la estación de Robledo ha habido hasta hace muy poco una roca lunar que era del Apolo 17 y que ha estado expuesta para que la viera allí todo el mundo. No sé qué ha sido de esa roca porque el centro de visitantes ahora está cerrado, pero me imagino que estará a buen recaudo. Son historias fascinantes, como las leyendas urbanas o no. ¿Qué hay de cierto en esto de que los tripulantes del Apolo 11, Armstrong, Collins y Aldrin, antes de emprender el viaje, firmaron muchos autógrafos en fotos para que su familia las pudiera vender por si pasaba algo? Vamos, que el precio del seguro de vida era inasumible para esos valientes. Mucho prestigio y poco sueldo. Sí, además ya no se trata de que el precio fuera inasumible. Es que ninguna compañía de seguros estaba dispuesta a hacer un seguro de vida para ninguno de ellos. Partimos de la base de que el porcentaje de probabilidad de éxito de cualquiera de los vuelos Apolo era del 50%. Y los astronautas lo sabían. Pero no solo lo sabían los astronautas, lo sabía todo el mundo. O sea que las compañías de seguros lo sabían. Entonces, ¿qué compañía de seguros te hace un seguro de vida cuando tu probabilidad de volver de ese viaje es del 50%? Pues una de dos, o te ponen una cuota totalmente inasumible, y eso no lo hacía nadie, o sencillamente no te hacen seguro de vida. Entonces los astronautas pensaron, bueno, pues no tenemos seguro de vida, nuestro sueldo por ser astronautas no es superior al que sería debido a nuestra categoría como militares, o sea que el que era teniente seguía cobrando como teniente, el que era capitán seguía cobrando como capitán, y eso sí, cuando hacían un vuelo cobraban dietas, pero las dietas eran ridículas. Entonces ellos pensaron, bueno, pues ¿qué podemos hacer para que si hay un accidente, que no era tan difícil, porque ya digo que las probabilidades eran del 50%, si hay un accidente, ¿cómo protegemos a nuestra familia? ¿Qué hacemos? Nuestra familia se queda sin pensión, se queda sin seguro, se queda... Pues no, hay que hacer algo. Y entonces, a pesar de que NASA estas cosas las prohibía, pues escondían entre sus objetos personales pues sobres, bolígrafos, objetos de tipo personal y tal, que subían a la Luna y que luego los sobres, por ejemplo, que subieron en el Apolo 11, se firmaron en órbita lunar. Y se firmaron en órbita lunar porque precisamente eso era lo que tenía valor. A la hora de hacer luego una subasta de un sobre firmado por los 3 astronautas que habían ido a la Luna y que lo habían firmado en la Luna, pues obviamente daría mucho dinero. Y era una forma de proteger a la familia. Y cada tripulación, cada Apolo tenía su cosa particular, sus objetos particulares para conseguir algo de dinero que NASA, insisto, no lo permitía. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Vamos a asuntos más veraniegos. Un tema trivial como las réplicas de los relojes Omega Speedmaster. El famoso Moonwatch se ha vuelto a poner de moda.
pero la importancia del reloj como algo más que un capricho caro. Bueno, se ha vuelto a poner de moda y en el fondo razonable. A mí el reloj me encantaba, era un reloj precioso. Y cuando NASA estuvo mirando o haciendo una prospección de qué reloj iban a utilizar los astronautas cuando estuvieran en la Luna, pues después de muchos estudios y de mucho tal, se decidieron por el Omega. Luego es curioso que los astronautas normalmente cuando hacían en su vida normal no llevaban un reloj Omega, iban todos con Rolex. Y claro, al final NASA pues se enfadó y les llamó y les dijo, señores, tenemos un contrato con Omega para que el reloj que se utiliza en la Luna y tal sea el Speedmaster y ustedes van por el mundo con Rolex, hagan el favor de utilizar el Omega, que es el reloj con el que hemos firmado el contrato. O sea que tuvieron que decírselo, porque ellos no lo usaban en aquella época. ¿Y por qué ese reloj era tan especial? Pues porque estamos hablando de que iban a un entorno extremadamente hostil, dado que la gravedad en la Luna es un sexto de la terrestre. Con lo cual, un reloj que en aquella época tenía una cantidad de mecánica tremenda, pues tenía que funcionar perfectamente a la gravedad terrestre y a la gravedad de la Luna. Encima, en la Luna no hay atmósfera, con lo cual la radiación solar incidía sobre el reloj y le afectaba de manera... Lo mismo sucedía con las cámaras de fotos y tal. Entonces era un reloj muy especial. Era un reloj en el que se tardó mucho en desarrollar y se tardó mucho en perfeccionar para que funcionara en la Luna exactamente igual que funcionaba en la Tierra. Y luego, sin embargo, los astronautas pues iban con Rolex. Nos consta que Cunningham han salido varios relojes suyos por ahí, GMT Master. Es que la carrera espacial está presente, bueno, antes lo comentábamos, en cromos, libros, juguetes, pero también tiene un apartado muy especial en numismática, en medallería y filatelia. ¿Tienes predilección por estos objetos conmemorativos? No en particular. Y digo que no en particular, tengo muchísimos sobres conmemorativos de los lanzamientos de los Apolos. Además, en aquella época, la red de seguimiento de los vuelos tripulados me parece que tenía 15 estaciones por lo menos. Lo que pasa es que solo 3 tenían antenas de 26 metros. Las 3 estaciones importantes, la de California, la de Australia y la española, la de Madrid. Luego había un montón de estaciones terrenas de 9 metros para la reentrada y para el despegue y todas estas cosas. Y es curioso que en todas ellas se editaban sobres matasellados el día del lanzamiento, o sobres con el matasellos del día que llegaban a la Luna, o sobres con el matasellos del día que amerizaban. Entonces, claro, al final resulta que si quieres hacer una colección de eso, pues tienes que coleccionar, yo qué sé, 5.000 sobres. Yo tengo un montón, pero porque me lo regalaron. Yo creía que con lo que yo tenía y con lo que tengo, de hecho, con la documentación que tengo y los diplomas que me ha dado NASA, era suficiente, porque ya digo, no he sido nunca coleccionista. Bueno, eso me lo decís todos, pero muchas colecciones comienzan por un regalo. Es cierto, es cierto. En España nos tomamos hechos muy importantes de chufla, es el carácter, ¿no? Porque tenemos la película del astronauta con Tony Leblanc en 1970, que sale un astronauta con un botijo. Estaba también José Luis López Vázquez, un trasunto de Minglanilla. Pero es que España fue muy importante y vital en la llegada del hombre a la Luna. Bueno, fue tan importante como lo que dijo Neil Armstrong cuando vinieron en su viaje a España. Una de las cosas que dijo Neil Armstrong es que sin la participación de la estación de Madrid en Fresnedillas, el vuelo a la Luna hubiera sido imposible. Y en el fondo tenía razón. Vamos a ver, hacían falta 3 estaciones de 26 metros, 3 antenas de 26 metros, situadas a 120 grados de longitud, para que en todo momento una de las 3 estuviera en comunicación con los astronautas. La comunicación verbal o la comunicación de audio era imprescindible para esta misión. Era tan imprescindible que si en cualquier momento esa comunicación se interrumpía, tenían que abortar la misión y dar la vuelta y volverse a la Tierra. Entonces, imagínate mi responsabilidad, que yo precisamente trabajaba en la zona de radiofrecuencia y me ocupaba de los receptores. Entonces, España fue importantísima. Y fue importantísima en nuestra participación porque desde que el conjunto Apolo, que estaba compuesto por la nave de mando y la nave del módulo lunar, llegan a la Luna y se separan, quien estaba en seguimiento éramos nosotros, era Fresnedillas. Y durante todo el proceso del aterrizaje, que tuvo varios problemas,
no es que fueran problemas muy grandes y además no trascendieron al dominio público. Pero al final Neil Armstrong aquel día dijo, hoy voy a bajar a la Luna pase lo que pase, y terminó haciéndose con los mandos y bajando la cápsula en manual. Tuvo que poner el ordenador en semiautomático. Y nosotros estamos allí escuchándolo todo y participando como si nosotros estuviéramos bajando esa misma cápsula y diciendo, venga Neil, pon la cápsula en el suelo ya, que te quedas sin combustible. Y cuando Neil posó la cápsula en el suelo y dijo aquella maravillosa frase de Houston, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado, en ese momento nosotros en Fresnedillas oímos esa transmisión por lo menos medio segundo antes que el resto del mundo. Impresionante. ¿Y a cuánto le latía el corazón? Porque con tus antecedentes por la pasión de la medicina tendría el corazón desbocado, imaginamos. Me imagino que estaría tan desbocado como el mío. Yo creo que el de Armstrong estaba más tranquilo que el mío. Armstrong lo pasó mal cuando llegó el momento de salir de la cápsula porque tuvo algunos problemillas para salir de la cápsula. Y yo creo que pensó en algún momento en que después de ese viaje un poco accidentado, y es que son 400.000 kilómetros de viaje, y posar la nave en la Luna, si en ese momento dice no puedo salir de la cápsula por los motivos que fueran, en ese momento sí se sintió mal y su corazón empezó a latir a 150 y tantos. Pero durante el aterrizaje no. Hombre, estaba acelerado sin duda. Pero yo creo que estábamos más acelerados los que estábamos en tierra, oyendo las transmisiones que hacían entre Aldrin y Armstrong y viendo lo que les quedaba de combustible y oyendo a Houston decir 30 segundos. Estábamos nosotros, yo no sé a cuánto estaría latiendo el mío, pero te aseguro que por lo menos a 170. Bueno, es impresionante. Carlos, más de 40 años en la NASA. Te vamos a preguntar por las 3 anécdotas que todavía te siguen impresionando y que no te cansas de recordar. Bueno, lo curioso es que cuando pienso hacia atrás y rememoro estas cosas del proyecto Apolo, bueno, de hecho de todos los vuelos tripulados, porque había una sensación muy curiosa de trabajo de equipo. Éramos una gran familia. Los astronautas que subían en cualquiera de los Apolos o en cualquier misión tripulada eran familiares nuestros, eran parte de eso, de nuestra familia. Entonces, había una sensación de que aquello era muy importante y dices, bueno, pues yo tengo que participar en esto y tengo que hacerlo lo mejor posible para que ese señor que está a 400.000 kilómetros de aquí sepa que yo, que soy parte de la familia, estoy haciendo todo lo posible para que todo salga bien. Entonces, ¿qué cosas puedo recordar? Primero, por supuesto, lo que he comentado del cuando Armstrong posó la nave en la Luna. Eso fue increíble. Pero uno de los recuerdos que tengo más vívidos fue del Apolo 13. En el Apolo 13 recordarás que hubo un accidente cuando estaban a más de 300.000 kilómetros de la Tierra, que estuvo a punto de acabar con la vida de los 3 astronautas. Bueno, pues cuando se analizó en Houston qué era lo que había ocurrido y se llegó a la conclusión de por qué había sucedido ese accidente y tal, las probabilidades de recuperar a los astronautas vivos eran solo del 12%. Entonces, yo recuerdo que yo me iba para mi casa, ya había terminado mi turno y me iba para mi casa. Iba escuchando la radio en onda media, porque en aquella época era lo que había. Y interrumpieron la emisión para decir que el Apolo 13 había tenido un accidente y tal. Y recuerdo que busqué una gasolinera, me paré en una gasolinera que encontré por el camino y pregunté si tenían un teléfono público, porque claro, de teléfonos móviles ni hablar. Y llamé a la estación y digo, oye, chicos, que he oído por la radio que ha habido un accidente con el Apolo 13. Pues sí, chicos, ha habido un accidente, no sabemos muy bien el alcance del accidente, pero parece que es una cosa seria. Y cogí mi coche y me di la vuelta y me volví a la estación. Y los siguientes 5 días viví en la estación, yo no aparecí por casa. Y no lo hice yo solo, obviamente lo hicimos el grupo entero. Bueno, pues cuando por fin llegó el momento en que los astronautas hicieron la reentrada y se abrieron los paracaídas y la cápsula tocó el océano, eso no lo puedo olvidar. Y hay mucha gente que me dice, esa emoción fue mayor que la del Apolo 11 cuando el hombre pisó la Luna. Pues no sé si fue mayor. Voy a decir que fue por lo menos tan importante. Hace unos días una misión espacial no tripulada china
Aterrizó en la cara oculta de la Luna. La carrera espacial continúa y la próxima misión se está postergando continuamente, ¿no? Sí, porque hay un problema muy grande. O sea, durante el proyecto Apolo NASA tenía todo el dinero del mundo y era muy fácil hacer modificaciones y hacer cambios y tal porque sobraba el dinero, por decirlo de alguna manera. Pero el contribuyente americano, una vez que el Apolo 11 llega a la Luna y pisa la Luna Armstrong y ya hemos ganado a los soviéticos. Pues si ya hemos ganado a los soviéticos, si somos los primeros, si hemos demostrado al mundo que nuestra tecnología es mejor que la soviética, ¿para qué seguimos subiendo a la Luna? ¿Qué hay en la Luna que tenga tanta importancia? Porque encima las rocas que traen de vuelta, lo único que demuestran es que la Luna es un trozo de la Tierra, que se desprendió en su momento, hace 4.500 millones de años. Y digo, bueno, pues, ¿y para qué seguimos subiendo? Con lo cual, este desinterés tan tremendo del contribuyente hizo que los presupuestos de NASA cayeran en picado. Y NASA empezó a no tener dinero para hacer cosas. Así que, para ganarse el interés de nuevo del contribuyente, pues NASA empezó a jugar con el viaje a Marte, con tal, y al final dijeron lo del viaje a Marte está muy lejos, porque además es una misión extremadamente compleja, tiene muchísimos problemas que hay que resolver. Vamos a hacer una cosa intermedia, vamos a volver a la Luna. En la Luna ya se ha demostrado que hay agua. Pues si en la Luna hay agua y nos vamos a una parte de la Luna de donde podamos extraer ese agua, que está subterránea y probablemente congelada, pues ya tenemos un elemento fundamental para poder establecer una base más o menos permanente. No es lo mismo lanzar una nave desde la Tierra hacia Marte que lanzarla desde la Luna hacia Marte, dado que la gravedad en la Luna es un sexto de la terrestre. Luego, la cantidad de energía necesaria para que una nave salga desde la Luna es más pequeña. Si conseguimos en la Luna los elementos necesarios para que una nave salga de la Tierra, aterrice en la Luna, se recargue de combustible y luego salga desde la Luna hacia Marte, pues ganamos una cantidad de energía tremenda. Así que vamos a hacer eso, vamos a irnos a la Luna. ¿Y cómo hacemos lo de la Luna? Vamos directamente a una base lunar, establecemos una base en el polo sur de la Luna, por ejemplo. ¿Y por qué el polo sur? Pues porque allí hay unos cráteres que nos protegen, porque además allí las posibilidades de encontrar agua son mucho más grandes, porque además la insolación en esa parte de la Luna es el 80% del tiempo, con lo cual podemos establecer paneles solares en la Luna para tener energía. Todo viene muy bien, lo de la zona sur. ¿Pero qué hacemos? ¿Vamos desde la Tierra a la zona sur directamente? No, eso es muy complicado. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner una estación espacial orbitando la Luna. Y entonces lo que hacemos es que vamos de la Tierra a la estación espacial lunar, allí cambiamos a otra nave que es la que va a bajar a la Luna, hacemos en la Luna lo que haya que hacer, en esa misma nave volvemos a la estación espacial orbital de la Luna y cambiamos de nave de nuevo y volvemos a la Tierra. Claro, todo eso pues queda muy bonito, pero implica una cantidad de trabajo tremendo. Además, resulta que esa estación espacial no es una estación americana, es una estación internacional, porque ahí participa la ESA, participa Japón, participa Canadá, es un consorcio internacional y cada país pues va poniendo las cosas despacito porque todo eso es muy caro y al final ¿qué resulta? Que NASA depende no solo de sí misma, sino de la aportación de otros países, de otras agencias espaciales y de la empresa privada. ¿Por qué la empresa privada? Pues porque en la empresa privada hay unas grandes posibilidades de desarrollo tecnológico y NASA dice, bueno, pues ya está, si yo al señor Elon Musk le doy permiso para que haga viajes a la Luna en plan, pues no sé, turístico, para que gane dinero, él a mí a cambio me va a dar tecnología nueva para que yo avance en mi programa de llegar a la Luna. Todo eso está muy bien, pero todo eso requiere muchísimo tiempo. Y yo creo que se ha adelantado además con los fines de eso, de conseguir que a la gente recupere el interés. Y al recuperar el interés, NASA recupere presupuesto, recupere dinero. Pero ya se ha demostrado que lo que estaba previsto que iba a salir este año no va a salir este año y que la cosa va lentita, lentita. Yo tengo una convicción absoluta. Yo
estoy convencido de que el viaje a Marte no voy a verlo. Probablemente los que sois más jóvenes a lo mejor sí lo veis, porque yo creo que al final a Marte se irá, pero yo no voy a verlo con toda seguridad, porque las dificultades que implica un viaje de esa categoría son tremendas. Sí, cuestión de tiempo y de dinero. En los años 70 se pensaba que las misiones Apolo eran un disparate económico y este dilema se trataba hasta en los libros de religión. Pero bueno, trabajaron más de 500.000 personas, tengo entendido, en el proyecto y hubo avances científicos muy prácticos que disfrutamos cómodamente hoy en nuestro día a día. Sí, es cierto, y además es curioso porque hay mucha gente que se sigue cuestionando seriamente por qué se invirtió tantísimo dinero en ir a la Luna en aquella época y con aquella tecnología. Y un análisis serio que se hizo hace no mucho tiempo demostró que por cada dólar invertido en la carrera espacial, el contribuyente de a pie recuperó $10 en otros productos, obviamente. Vamos a ver, la tecnología ha avanzado de manera geométrica y además a una velocidad increíble a raíz de la carrera espacial. ¿Y por qué? Pues porque tenemos que lanzar una nave que consume una cantidad de energía tremenda y que tiene que llevar un peso. El problema es eso, que tenemos que sacar un peso de la Tierra. Cuanto menos pese lo que sacamos, menos energía gastamos. Pues los aparatos de investigación que van en esa cápsula y los ordenadores y tal, hay que hacerlos más pequeños. ¿Y cómo los hacemos más pequeños? Pues empieza la miniaturización. Y gracias a la miniaturización, pues ahora tenemos las cosas que tenemos. O sea, gracias a que el Hubble no funcionó bien, porque el espejo no estaba bien pulido, pues dijeron, ¿qué hacemos ahora? ¿Tiramos un proyecto que ha costado miles de millones de dólares porque las imágenes que recibimos nos vienen con aberraciones? No, vamos a trabajar en un programa de software que sea capaz de corregir esas aberraciones. Trabajaron, lo hicieron, repararon el Hubble y ahora, claro, ahora el web está demostrando que el Hubble se ha quedado viejo, pero bueno, repararon el Hubble, pero lo curioso es que ese programa de software que permitió reparar el Hubble, luego se está utilizando, por ejemplo, para que las mamografías que se hacen actualmente tengan una resolución 100 veces más grande que la que tenían antes. Consecuentemente, eso es algo que hemos ganado, sin duda. Y es algo que el contribuyente de a pie pues no lo piensa. Casi todos los astronautas y cosmonautas que han viajado al espacio vuelven con una conciencia diferente acerca de la Tierra, de nuestro planeta, la canica azul, de su insignificancia. ¿Sucede lo mismo con el resto de empleados de la NASA? No, yo creo que no. Yo me imagino que estar en la Luna, a 400.000 kilómetros de aquí. Y ahí es cuando te das cuenta de que estás rodeado de una inmensidad increíble, porque el universo es increíblemente grande. Pero claro, ahí tú estás en medio de esa inmensidad y estás mirando a la Tierra, que es una canica azul allí, a 400.000 kilómetros de distancia, y dices, joder, esa es mi casa y yo estoy aquí y si ocurre algo ahora, estoy a 400.000 kilómetros de mi casa. Yo quiero volver a mi casa, o sea, ellos, estoy seguro de que a partir del momento en que hacen ese viaje, ven la Tierra de manera diferente. Y de hecho, es cierto que todos, y si no todos, una grandísima mayoría, después de volver del viaje a la Luna, cambiaron sus ideas espirituales considerablemente. Hubo alguno que se hizo incluso pastor de iglesias de no sé qué, o sea, pero los que estábamos aquí estábamos en el suelo, seguíamos en la Tierra. Para nosotros esa inmensidad seguía siendo la misma de siempre, es con la que has nacido y cuando miras al cielo, pues sí, es grande, no cabe duda, pero no lo ves como si estuvieras, no sé, solo en medio del océano Pacífico con un chaleco salvavidas y ningún barco a la vista. O sea, es otra cosa diferente. Yo creo que ninguno de los que estábamos trabajando en tierra tenía esa sensación. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los oyentes hispanohablantes que escuchan el podcast de Todo Colección. Les mandamos un muy fuerte abrazo, amigos. Carlos, tu labor ensayística y divulgadora incluso del programa Soyuz, y eres muy admirador de Yuri Gagarin, al que le tienes
mucha simpatía, respeto lo mismo que a Korolev. Sin duda, hay una cosa que es muy importante. La ciencia es la ciencia y no tiene nada que ver ni con las ideas políticas ni con la Guerra Fría que tenían entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ni nada de eso. Creo que el señor Korolev era un ingeniero impresionante, era tan bueno como von Braun. Y luego Gagarin. Gagarin es que además era una persona entrañable. Viajó mucho. Después de hacer su viaje de entrar en órbita, la Unión Soviética lo mandó a dar una vuelta por Europa y era una especie de embajador volante de la Unión Soviética y caía bien en todas partes. Era un encanto de hombre con una sonrisa constante y luego encima tuvo la mala suerte de morir muy joven en un accidente con un avión soviético y es una pena. Pero sin duda lo que hizo Gagarin es para quitarse el sombrero. Hacer ese tipo de vuelo con la tecnología que tenía en la Unión Soviética en aquel momento, yo me lo pensaría muy mucho. Otro que también se enganchó en la salida al espacio de la nave. También eres un gran admirador del astronauta Gus Grissom. Ah, claro. Es que Grissom era una especie de Gagarin, pero en americano. Le pasaba lo mismo. Era el simpático del grupo de los 7 del programa Mercury, pues el más simpático de todos era Grissom. Y era el más pequeñito, el más afable, el que estaba contando siempre chistes, el que cuando las cosas se ponían muy serias en las discusiones, pues soltaba alguna broma para que aquello se distendiera. Y además hay una anécdota curiosa. Los astronautas, cuando no estaban en una misión especial o no estaban haciendo un entrenamiento para hacer una misión especial, trabajaban para NASA. Y trabajaban para NASA, por ejemplo, hablando de Grissom, cuando Grissom estaba trabajando en el proyecto Mercury, ya estaba el proyecto Gemini en marcha. Entonces, una de las cosas que les pidieron a los astronautas es que diseñaran la cápsula del proyecto Gemini. El proyecto Gemini iban a ir 2 astronautas en lugar de 1 como en el Mercury. Y entonces los astronautas eran pilotos de pruebas todos y venían de la Navy o de la Fuerza Aérea. Total, pues hicieron un diseño de una nave que se parecía mucho a la cabina de un avión de combate. Pero curiosamente el diseño lo hizo Grissom. Y como Grissom era el más pequeñito de todos, pues hizo un diseño para su tamaño. Consecuentemente, cuando se contrataron más astronautas y empezaron a entrenarse para el proyecto Gemini, había ya del orden de 17 astronautas, pues de los 17, 12 no entraban en la cápsula Gemini. Grissom la había hecho demasiado pequeña. Cuestión de tamaño. Oye, Carlos, además de tus ensayos que están disponibles gratis y son muy recomendables en el blog Carlos González ORG, ¿qué libros nos recomendarías, además del tuyo, acerca de la carrera espacial? Es que hay tantísimas cosas escritas que es muy difícil hacer una recomendación específica. Depende un poco de lo que quiera cada persona. Hemos hablado de Gagarin hace muy poquito. Bueno, pues hay un libro que se titula Más allá, que habla de la vida de Gagarin. Y yo creo que ese libro es un libro muy recomendable. Y luego, en el otro lado del charco, en Estados Unidos, pues hay un libro que se titula Proyecto Apolo, que está escrito, creo, por Alberto Martos y que es un libro también muy recomendable. Pero, insisto, depende un poco de lo que quiera cada persona. Hay gente que le gusta mucho leer anécdotas, chascarrillos, cosas que no aparecen en cualquier parte, que son cosas que se dicen en los pasillos y todas esas cosas. Y hay gente que quiere datos mucho más científicos, velocidades de la nave, tipo de combustible que llevaba, etcétera, etcétera. Entonces, las selecciones serían demasiado grandes. Insisto en que os recomiendo escuchar las intervenciones de Carlos González en el podcast La Fábrica de la Ciencia. Y llega el turno de las películas. Carlos, ¿te gusta la ciencia ficción? Analizar una película de ciencia ficción es muy difícil. Y es muy difícil porque inevitablemente cualquier película hay que adaptarla un poco a qué es lo que va a ver el que se sienta en la silla y el que paga por ver esa película. Si la película la haces reflejando mucho la realidad, probablemente sea aburrida. Si pones mucho dramatismo, probablemente te salgas de la realidad. La cosa es compleja. Además, hay un problema muy grande, o yo tengo un problema muy grande. A mí me gusta muchísimo la ciencia ficción. Y me gusta muchísimo la ciencia ficción porque creo que es el caldo de cultivo en los avances tecnológicos que nos hacen falta en el futuro. Por ejemplo, esto de
las películas de Star Trek y todas estas cosas de naves que son capaces de viajar a velocidad warp, no voy a decir a más velocidad que la de la luz, de trasladarse de un sitio a otro en un tiempo muy cortito, pues esto es ciencia ficción, pero esa ciencia ficción mueve a los físicos teóricos a decir, bueno, y a lo mejor esto no será posible, y empiezan a estudiarlo hasta que llega un señor, el físico Alcubierre, y dice, sí, es posible, podemos hacer que una nave vaya de un sitio a otro en un tiempo más corto, acercando el sitio a donde se dirige la nave. En lugar de hacer que la nave vaya más deprisa, hacemos que la distancia sea más corta. ¿Cómo hacemos eso? Comprimiendo el espacio. ¿Y eso se puede hacer? ¿Se puede comprimir el espacio? Pues los físicos teóricos dicen que sí. Si un físico teórico dice que sí, pues los ingenieros se ponen a trabajar para hacerlo. Entonces, analizar películas de ciencia ficción es muy complejo. Por ejemplo, cuando yo veo una película de ciencia ficción, en el momento en que hay una acción que transcurre en el espacio y empiezan a disparar y se oyen los disparos y el ruido de ¡sí! ¡Buah! Ya a partir de ese momento la película no me interesa en absoluto. Ha perdido todo el interés porque es obvio que en el espacio el sonido no se transmite. Yo creo, y esto, insisto, es una opinión personal, muy personal, que una de las mejores películas de ciencia ficción que se ha hecho hasta ahora es 2001. Kubrick. Sí, la de Stanley Kubrick. Carlos, próximos proyectos. Seguir como he estado hasta ahora. Tengo un poco abandonado mi blog porque estoy preparando unas charlas. Estuve dando una charla en la Complutense, en la Facultad de Matemáticas, y cada vez me cuesta más trabajo. La salud ya no es lo que era y preparar una buena presentación es complicado. Me llaman de colegios y claro, los colegios pues depende de la edad de a quién voy a hablarles. Entonces, de momento, continuar con mi labor siempre que pueda. Siempre que alguien me llame para divulgar, estoy abierto a ello. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Carlos, llega el minuto de oro, le decimos aquí, es el minuto estelar en tu caso, con una reflexión final acerca de la importancia de la exploración espacial. Vamos a ver, es importantísimo. El ser humano por naturaleza es un explorador nato. La curiosidad, y no es además privativo del ser humano, todos los animales tienen curiosidad, todos los animales descubren su entorno, se alejan de sus guaridas cada vez un poquito más para ver su entorno. Nosotros, el ser humano, pues miramos al espacio y nuestra pregunta más importante es, bueno, esto es muy grande. Estamos hablando de que en nuestra galaxia, solamente en nuestra galaxia, puede haber del orden de 150.000 millones de estrellas. Y estamos hablando de que lo más probable es que todas las estrellas tengan planetas, porque hasta hace muy poco se pensaba que no era así. Pero ahora con los nuevos observatorios que hay en el espacio, estamos comprobando que sí, que la mayor parte de las estrellas tienen planetas. Entonces nuestra pregunta es, ¿hay vida fuera de aquí? Lo más probable es que la haya, pero ¿hay vida inteligente? Y si hay vida inteligente, ¿estarán pensando lo mismo que nosotros? ¿Llegaremos a encontrar esa vida en algún momento? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito al pasar por el mundo? Sencillamente dejar un recuerdo y perpetuar la especie. Bueno, pues vale, vamos a perpetuar la especie, pero ¿durante cuánto tiempo? Ya sabemos que la Tierra tiene una vida finita, y tiene una vida finita porque el Sol, nuestro Sol, es finito también. Pero es que además, al ritmo que estamos utilizando los recursos terrestres y lo mal que estamos tratando nuestro planeta, no vamos a esperar a que la Tierra perezca por tiempo. La vamos a hacer perecer nosotros mucho antes. Entonces, hay que buscar una alternativa. Hay que buscar algún sitio donde ir. ¿Y dónde vamos a ir? Pues vamos a ver si encontramos algún planeta que se parezca a la Tierra, donde no cueste mucho trabajo llegar y establecer una colonia fuera de la Tierra. Yo creo que por ahí van los tiros. Hay mucho espacio libre ahí fuera. Sabias palabras, Carlos. Carlos González Pintado. Muchísimas gracias de corazón por atendernos en el podcast del Coleccionista de Todo Colección y te deseamos larga vida y prosperidad coleccionista. Muchísimas gracias. Adiós. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Per aspera ad astra. A las estrellas por el camino más difícil podríamos traducir.
Tampoco lo ha tenido fácil José María Madiedo, que es doctor en astrofísica y química, pionero en el desarrollo de sistemas para la detección de meteoros en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Puedes escucharlo en el episodio 124 de Todo Colección. En el capítulo 162 tienes a otro investigador. David Cuevas nos relata su afición por el coleccionismo paranormal, si hay algo ahí fuera. Y es que es normal que por el verano disfrutamos de más veladas al aire libre, miremos al cielo y nos movamos más. Por eso, incluso mientras conduces a tu destino vacacional, te invito a escuchar el podcast 185 de Todo Colección con Javier Gómez Navarro y su biblioteca de más de 30.000 volúmenes dedicados a libros de viajes. Descarga tus episodios preferidos del podcast de Todo Colección en el móvil para que te hagan compañía garantizada durante tus muy merecidas vacaciones, insisto. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Tu interacción es muy valiosa y nos ayuda a compartir experiencias compiladoras. Es más, si acabas de aterrizar en nuestro programa, suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis, libre de impuestos y además te entretiene. Si quieres participar, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. De esta forma, nos ayudas a enriquecer este canal que, gracias a colaboradores como tú, se mantiene muy viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago OTC, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos de los grandes sueños y descubrimientos para la humanidad. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.